vénganse más para acá, ya somos más pocos. Y así yo habré tenido el éxito en la conferencia porque yo me propuse, los voy a llevar a otro lugar. Y entonces nadie me va a poder juzgar y decir, no logró su objetivo. No, ya somos más pocos, entonces me da más esta idea de claustro académico de que estamos juntitos. Y como metáfora de que así tenemos que estar si queremos solucionar problemas de seguridad. Ahora sí, con el perdón de mi moderador, le regreso el micrófono. Mil gracias, doctor, y además te agradecemos, pues, porque a fin de cuentas nos oxigena un poquito, ¿no? Ya para esta tarde que sin duda alguna ha estado lleno en nuestro primer congreso, pues, de conferencias muy interesantes, pero aún así, de todas formas, se empieza a caer la tarde. Sin mayor preámbulo, me gustaría presentar a nuestro conferencista, es el doctor Mario Arroyo Juárez. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Él es maestro en Política Criminológica por la London School of Economics and Political Science y de igual manera es doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es especialista en planeación, gestión del cambio y diseño de políticas de seguridad, prevención de la violencia y reducción del delito. Además, él es director de Seguridad Humana SC. En la experiencia laboral, que es muy amplia, solo mencionaremos que fue titular de la Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada de la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad en la Secretaría de Gobernación. Además, como docente, ha impartido cursos y seminarios de criminología, victimología y seguridad en diversas instituciones, entre las que destacan la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigación y Docencias Económicas, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Instituto Nacional de Administración Pública, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Instituto Tecnológico de Monterrey, el Centro Nacional de Planeación e Información para el Combate a la Delincuencia, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el Centro de Estudios Superiores Navales, el Colegio de la Defensa Nacional, el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, y como investigador y consultor ha trabajado para el Colegio de México, el Centro de Investigación Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio Mexiquense, el Instituto de Estudios sobre Inseguridad, la Secretaría de Salud, la Procuraduría General de la República, la Presidencia de la República, el Banco Interamericano, el Banco Mundial, la Organización Panamericana de la Salud y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y sin mayor preámbulo, y una vez más agradeciéndoles a todos ustedes su presencia, les cedemos el uso de la voz a nuestro conferencista. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haber sido estoicos y quedarse hasta el final. Voy a intentar ser breve, escuchando las presentaciones en la mañana y sobre todo cuando uno empieza a platicar con la gente y a entender mejor la lógica del Congreso, hice alguna pequeña modificación, pero les dejo la presentación completa con toda la información pertinente para que la tengan. El tema que me pidieron que hablara era la prevención del delito. Déjenme decirles que yo el año que entra, en junio del año que entra, cumplo 25 años de trabajar en seguridad pública. Obviamente tenía 5 años cuando empecé a trabajar ahí. Entonces, esa es la razón por la cual acumulé tanta experiencia. Como Pancho López, en 5 años hice muchas cosas. Mi infancia duró, mejor dicho, 5 años. Les digo esto porque yo estudié sociología, me especialicé en seguridad y política criminológica, y el puesto que acabo de dejar en el gobierno federal es el de en la Comisión Nacional, es justamente el puesto de más relevancia en el gobierno federal en la materia. A mi oficina correspondió coordinar el Programa Nacional de Seguridad Pública, que hoy nos rige, hacer el Plan Nacional de Desarrollo en su parte de seguridad y el Programa Sectorial de Gobernación, coordinando a todos, a CISEN, a Migración, a pueblos indígenas en el área de seguridad. Entonces, mi experiencia ha sido planeación, siempre, y en tareas operativas en seguridad pública, y
aderezado con una carrera académica. Quisiera que eso lo supieran y lo entendieran para tratar de transmitirles mi experiencia, que de eso creo que es más valioso. Entonces, vamos a leer esta presentación desde ahí. Esa lámina a mí siempre me tiene muchos años, pero sigue vigente. En primer lugar, siempre la pregunta como sociólogo, como investigador es ¿por qué ocurren las cosas? Y la pregunta es aquí, ¿por qué México no tiene seguridad? Y yo no hablo y procuro hacerlo, no hablar de inseguridad. Cuando nosotros ponemos el prefijo in y vamos a combatir, o el verbo que quieran, la inseguridad, ya perdimos. Es una cuestión de principios que tenemos que construir desde lo positivo, y lo positivo es la seguridad, no la inseguridad. Entonces, ¿qué afecta la seguridad? ¿O por qué no hay seguridad que queremos? Estas son las 11 razones por las que no tenemos seguridad. Es un diagnóstico, pero a la vez una guía de políticas públicas. No vamos a tener seguridad si solamente nos centramos en la criminalidad. No vamos a tener seguridad si no atendemos los grupos armados, desde EZLN, ERPIS, con orientación política o no. Y así podría seguirle. No me voy a entretener porque esta lámina no es el propósito. Aquí están casi todos los que se reflejaron en la mañana. Está la impunidad, está la corrupción, la desconfianza ciudadana, la delincuencia organizada en sus diversas modalidades. Entonces, si queremos políticas públicas, empecemos con diagnósticos que cubran todas estas áreas, y segundo, hagamos solamente cursos de acción en cada una de ellas de manera integral si es que queremos. Son limitadas cualquier acción. Si solamente nos enfocamos a la delincuencia organizada, pues entonces descuidamos todo lo otro y nunca obtendremos, por ejemplo, una cultura de la legalidad, que aquí ya se ha hablado, creo que lo suficiente. No voy a leer ni voy a aburrir, solamente decirles que el marco jurídico mexicano es bipolar. Tiene dos leyes. Esta que es la Ley de Seguridad Pública, que tiene un concepto de prevención del delito, que habla de la prevención social y general, que es un concepto del siglo XIX, y tenemos una nueva que es de prevención social de la violencia y la delincuencia. El origen de esto es muy sencillo. En el sexenio anterior había dos grupos en la sociedad mexicana, legisladores, académicos, etcétera, aquellos que apostaban porque la solución al problema es de policías y capacidades, y aquellos que decían que había que irse a los factores de riesgo. Los primeros 4 años del gobierno de Calderón ganaron los que querían más policías y más patrullas. Al final del sexenio se metió una nueva ley, que es esta, y entonces ahora todo mundo hablamos de prevención social. En mi caso particular, les digo que me atrevo a usar ese argumento de autoridad. Me tocó varias leyes hacer los lineamientos de prevención social y esta ley de prevención social y participar en la reforma de la ley de seguridad que viene. Entonces, por eso mi ponencia se llama De la ley a la práctica. Esos documentos que están ahí me ha tocado hacerlos de los últimos 20 años, ya están hechos. Ya están las soluciones. Ahora el gran problema es ¿y luego qué hacemos? Y siempre digo a manera de broma, es como el primero que agarró un chayote. ¿Saben qué dijo? ¿Y ahora qué hago? ¿Alguien conoce el chayote? Es un fruto muy espinoso. Imagínense la primera sensación cuando te lo avientan y la primera que dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Bueno, ya tenemos las leyes, ¿y ahora qué hacemos? Ya tenemos presupuestos, pocos o muchos. Segundo, Rosa del Olmo, criminóloga venezolana, decía que en América Latina tenemos la obsesión por la imitación. Copiamos ya el marco de Naciones Unidas, todo. ¿Qué dice Naciones Unidas? Este es un reporte del Centro Internacional. Naciones Unidas define 4 tipos de prevención y nosotros esos 4 tipos de prevención los replicamos textual en nuestra ley. Así de sencillo. Es hace rato que vi en la anterior ponencia el marco ecológico
El marco ecológico lo introdujimos desde el sector salud, ese mismo marco ecológico hace 14 años, y hoy es fundamento de esta ley. Entonces, 14 años después se metió a la ley y volvemos a lo mismo. Esa publicación seguramente quizás se presenta aquí en la feria. Es una publicación del gobierno de la Ciudad de México, de su Escuela de Administración Pública. Son 6 volúmenes. Se lo recomiendo, obviamente, yo lo coordiné. Se llama Prevención del Delito, pero además de que sí queremos difundirlo y venderlo, lo interesante del reto que planteó los editores fue prevención del delito, qué sí sirve y qué no sirve. O sea, ya no queremos explicaciones, sino qué sí hacemos. Ya no queremos más discusiones, sino más 20 modelos, sino dinos más o menos qué experiencias hay en América Latina que nos puedan funcionar realmente. Y entonces yo seleccioné 6 temas y se los dejo como agenda. Es una visión quizás de un autor, pero porque además los materiales disponibles con derechos de autor, etcétera, eran esos. Pero el papel de las autoridades locales es fundamental. Esto no es un asunto federal, no es un asunto estatal, o no solo, sino es esencialmente local. Si abandonan los municipios, si abandonan los territorios de las comunidades, esto nunca va a cambiar. La realidad es federal y la realidad estatal son otro país, son otras dimensiones. La seguridad nacional hace agua en lo local. Entonces, tenemos que fortalecer capacidades a nivel local. Y ahí el hecho de que estemos en la universidad, por eso estamos aquí. Este es un actor fundamental, de manera conjunta con otros actores. 2, tenemos que tener ya metodologías, tenemos que tener manuales, cómo hacer las cosas. Ya diagnósticos tenemos muchos, buenos o malos, pero lo suficientes como para ponernos a trabajar en la acción. Tercer, perspectiva de género. Ahí el artículo seleccionado es de Ana Falú, una brasileña que es pionera en América Latina, que nos demuestra con evidencias y después diseña políticas y metodologías para que las ciudades, nuestras ciudades, sean más seguras para niñas y mujeres, porque viven, o mejor dicho, sufren la inseguridad de manera todavía más lacerante. Entonces, no puede haber políticas públicas si no incorporamos la perspectiva de género, algo transversal. Y entonces Ana Falú trae metodologías y acciones concretas de diagnósticos de cómo se puede hacer entornos mejores en las ciudades para las mujeres y las niñas. El cuarto tema es, ya olvídense de ese viejo arcaico investigador de cubículo que está haciendo una investigación con libros para sacar puntos del SNI. Eso ya no. Ese es un gran reto para las universidades que no han entendido que la lógica académica y burocrática no corresponde con la realidad que exige este país. Y si ese sistema no funciona más que para dar puntos y estímulos individuales o gremiales, entonces esa universidad no está cumpliendo realmente su función social. Meter ciencia y tecnología a estos temas es crucial. Y ahí particularmente hablando del foro del tema que es urbanismo, estamos hablando concretamente de inteligencia artificial y de sistemas de información geográfica. Evaluación. ¿Sirve lo que hacemos o no sirve? Yo, de forma muy crítica, diría que lo que he escuchado, no en este foro, sino en general, todo mundo habla de lo que está haciendo, de lo que hizo, de los espacios públicos que se rescatan, de los polígonos que se intervienen, etcétera. Pero nadie me dice si eso está funcionando o no. Hoy en día son 3, al menos los indicadores que hay que medir para saber si estamos bien o mal. Primer indicador, ¿se están reduciendo los delitos registrados oficialmente? Segundo indicador, ¿se está reduciendo la victimización? ¿Están haciendo encuestas de victimización en Guadalajara, en Zapopan, en Tlaquepaque?
Hay que medir victimización. Y tercero, percepción de seguridad. ¿La gente se siente hoy más segura o no? Por comunidad. Esos 3 indicadores son los que me van a medir. Hagan lo que hagan, pinten a sus policías de naranja, de azul, los suban en caballos, hagan 20 policías diferentes, lo que quieran. Si no miden como quieran medirlos, no va a haber realmente avances. Entonces, prácticamente nadie habla de indicadores. Y finalmente, ¿cuáles son las tendencias de prevención del delito? Eso lo discutiré. Cuando dije que quería moverlos de lugar, eso era una metáfora para decirles que se necesitan cambios de paradigmas en seguridad. Antes creíamos que la Tierra era plana y cargada por elefantes, luego era plana y después nos dicen que es redonda y achatada en los polos. La siguiente imagen que van a ver, poca gente la conoce y quisiera con toda sinceridad que levante la mano quién sí conoce esta imagen de cómo es su planeta. No lo digo yo, lo dice el Laboratorio Europeo Espacial. La Tierra no es redonda. Yo sé que a nuestras abuelas les daría un infarto si vamos con eso. Pero no es una bola amorfa como chipotes que parece una papa. No es plana. ¿Se han notado eso? Que tiene valles, barrancas y demás. La vemos así por la foto anterior, que es una ilusión óptica de la atmósfera. Pero no somos una masa sin forma. La coloración que ven es una termografía del calentamiento global. Y por eso sabemos hoy, gracias a la ciencia, que sí existe el calentamiento global y que lo que antes era azul se está poniendo rojo. ¿Cuántos sí conocían esta imagen? 1, 2, 3 de un auditorio. Y estamos hablando con gente culta, universitarios, trabajadores, profesionales. Bueno, esto simplemente lo hago para decirles que así como nos ocurre con algo tan incontestable como esto, eso ocurre en seguridad. No nos han llegado los nuevos paradigmas y seguimos haciendo y seguimos pensando que la Tierra o es plana o es redonda, cuando no, ninguna de las dos. Esta es una conclusión empírica. No hay política pública que funcione si no tiene objetivos claros, medibles, concretos, por grupo etario, por tipo de delito, por lo que quieran. Y si no incluye todos esos actores y acciones simultáneamente. No basta justicia, no basta seguridad, no basta tecnología. Necesitamos medios, participación ciudadana, educación, desarrollo, etc. Entonces, eso ya es algo que no se discute. Y finalmente, otra cosa que para mí es importante por formación y deformación, separar entre las explicaciones causales. Hoy hemos escuchado muchas explicaciones de por qué estamos así. Pero a mí que el hecho de que haya violencia porque los grandes cárteles se les pegó y ahora son los cartelitos los que se disputan el territorio, es lo que me deja muertos, eso a mí no me soluciona el problema. Explicar las cosas, eso no ayuda más que a tranquilizar nuestra mente racional o a justificar tu puesto público. La cosa es actuar sobre el delito y para eso necesitamos ciencia, tecnología, datos, etcétera. Es decir, universidades, de forma vinculada con quien toma decisiones y que son el Estado. Esto no me voy a tardar nada. Solamente quiero decirles que estas imágenes, esta es una secuencia que empieza en 790, perdón. 1810 a Miguel Hidalgo y Costilla le cortaron la cabeza. Al delincuente que hoy ustedes consideran un héroe, era un delincuente, tan era así que le cortaron la cabeza y le expusieron en una jaula de hierro en la Alhóndiga de Granaditas. No lo mandamos a una prisión de máxima seguridad, a Puente Grande, no.
Antes a los delincuentes, muy sencillo, se les mataba, punto. También hoy en el Estado de México, pero bueno, ese es otro asunto. No voy a entrar en detalles, pero tenemos un gran déficit en México en criminología. Prácticamente ninguna universidad del país, ninguna, salvo la de Nuevo León, de las públicas, tiene la licenciatura en criminología. Esta universidad y todas las universidades del país, incluyendo la UNAM, nunca hicieron una licenciatura en criminología. Existen después a nivel de posgrado, algunas, pero no nos quejemos ahorita, pero nunca formamos recursos humanos. Es momento todavía porque esto apenas empieza, entonces nunca es tarde. Eso es criminología, pero para hacer política sí necesitas ser primero criminólogo y después te vas a las soluciones. Esas son 10 soluciones que si ustedes entraran a un mercado de soluciones criminológicas, van a encontrar 20 productos. Estos son los 10 primeros. Estos tienen teorías, tienen evidencias, tienen institutos, son políticas públicas en muchos países y tienen sustento histórico, técnico. Las siguientes 10 en algunos lugares funcionan y en otros no tanto. Policía comunitaria en algunos da buenos resultados, en otros no. En algunos otros la gente soluciona con los grupos Gaula en Colombia los delitos contra la integridad personal. Se los dejo nada más como anotación. ¿Qué ocurrió? A nivel internacional prácticamente estos 20 se han mezclado y cada país ha adoptado, de acuerdo a su cultura y sus necesidades, soluciones propias. Por ejemplo, yo aquí pongo Estados Unidos con 2 casos, Nueva York con Giuliani y Chicago con otro modelo. Y los dos lograron resultados. Canadá, Reino Unido, Francia, Colombia, puse el caso de Cali, el de Rodrigo Guerrero, de CEPAZ, Desarrollo, Seguridad y Paz. Luego vienen otros a darnos prescripciones. Hoy salió la opción de Leoluca Orlando, de la opción cultural del Renacimiento siciliano. La Unión Europea tiene un modelo de ciudades seguras que agrupa alcaldes. Empezaron algunos alcaldes, hoy son casi 600 alcaldes europeos que van a este foro. Tenemos a la ONU, a la OMS, al BID, a otros organismos diciéndonos soluciones, pero la gran pregunta es, ¿dónde está el modelo de México? ¿Hay un modelo en México? ¿Hay un modelo en Jalisco? ¿Hay un modelo tequila? Y seguramente no habrá un modelo tequila. Lo que necesita Vallarta no es lo que necesita Guadalajara, ni a Totonilco. O sea, cada una de nuestras localidades debe de, con estos insumos de política pública, construir sus propias experiencias. Por eso es fundamental el conocimiento criminológico y después de política criminológica para tener gente apta para dar soluciones. No podemos dar soluciones viniendo de otros campos disciplinarios a un tema que científica y técnicamente, esto es interdisciplinario y necesitamos bien como este congreso, antropólogos, arquitectos, abogados, etcétera. Cada uno tenemos algo que aportar, pero cuando ustedes tienen una fuga de agua en su casa, no llaman a un carpintero, ¿o sí? Depende, si no hay otro, ¿no? Siempre el error en esto es, dice el chiste británico, que cuando ustedes quieren clavar un clavo, a todo le ven cara de martillo. A un zapato, a una lata, a la piedra del molcajete, a un palo, a una lata, o sea, ¿por qué? Porque lo que quieren hacer es clavar un clavo. Y entonces, como nada más tienen una idea fija, pero lo ideal que sería, pues sacar el taladro, el taquete, pero qué flojera, ¿no? No tengo taladro, no tengo tiempo, es lo mismo en seguridad. Las soluciones ahí están. Lo que no hay es la aptitud cultural, la estructura social para esas soluciones aplicarlas de forma concreta. Esto es más largo,
Este paradigma se conoce como la criminología administrativa porque va más viendo al delito como un asunto de gerencia pública, de crime management o de reducción del delito. Ya no aspira a simplemente erradicarlo, sino a controlarlo. Así como las sociedades demandan agua potable, demandan servicios de limpia, también demandan seguridad. Y hay que dárselas con recursos limitados. Entonces, lo mejor que podemos hacer, dicen estas nuevas teorías, es gerencia pública. Y hay técnicas que son las 20 que son para eso. ¿Cuáles son las más adecuadas? Las que tu contexto te diga. Yo trabajé con Giuliani en el Distrito Federal. O sea, yo trabajé para Giuliani Group LLC justamente porque nos subcontrató a un grupo muy pequeño de mexicanos para que él cobrara lo que cobró y nosotros un poquito menos. ¿Cuánto tiempo va a durar ese paradigma de la criminología administrativa? No lo sabemos. No lo sabemos porque llevamos 200 años en el anterior, entonces igual y vamos a estar otros 50 en este. Lo cierto es que hay dos paradigmas que vienen en competencia, uno que se está imponiendo, que son todas, esto es David Garland, en su libro justamente de la cultura del control, se los recomiendo mucho, que es la vigilancia, la seguridad entendida como vigilancia. El mejor ejemplo son los aeropuertos. El mejor ejemplo son estos niñitos siendo cateados por la policía para entrar al Zócalo. Así me explico. Es decir, la vigilancia como algo por sí solo. Yo tengo un artículo en este país, en la revista, que hablo precisamente de la visión de George Orwell, de El Gran Hermano, donde lo importante es la vigilancia. ¿Qué fue lo que ocurrió después del World Trade Center, de las Torres Gemelas? ¿Cuál es la competencia? La competencia justamente es el paradigma de la seguridad humana. Que muchos dicen que es una fantasía, que es irrealizable, que es muy cara, que si no podemos dar una seguridad que es la normal, ya menos una multidimensional de 7 dimensiones. Mi postura siempre ha sido que si quito yo esta línea y esta ruta de acción, dejaré entonces libre el campo a esto. Al menos yo necesito un contrarreferente cultural para decir que no, es un asunto de resistencia si tú quieres, pero finalmente tenemos que apostarle a la seguridad humana. Y me da mucho gusto que en este foro haya salido tantas veces el tema. Pasó rápido en la presentación, pero mi organización que dirijo desde hace 13 años, 12 años, se llama así, Seguridad Humana. Yo apostaba a que este concepto algún día en México iba a ser, alguien le iba a tener caso, ¿no? Entonces sigo creyendo que todavía tiene posibilidades. Yo hasta aquí le voy a dejar. Nada más quiero señalarles que en torno al tema urbano, yo destacaría y pediría que los interesados en el tema profundicen en ellos. Uno es la prevención situacional del delito. La prevención situacional del delito surgió en Inglaterra en los 70 y hoy es parte de nuestra ley. Entonces, si no la quisieron aplicar durante los últimos 40 años que existe, ahora por ley vamos a tener que aplicarla. Y entonces, si por ley hay que aplicarla, pues lo más sensato sería meternos a profundidad a ver qué significa la prevención situacional. La prevención situacional la mencionaré muy breve para quedarse con las fuentes. Le añadiría yo otra, que es la prevención del delito a través del diseño ambiental. No se puede modificar el entorno urbano hoy si no usamos, o si queremos ser exitosos, mejor dicho, tendremos que utilizar la prevención del delito a través del diseño ambiental. Y tercero, como necesitamos una brújula para navegar en todo este océano territorial, necesitamos forzosamente geografía del delito o Space Crime Analysis. Con esas 3 herramientas son un muy buen inicio para empezar a bajar esa ley, lo que está en la ley, a la práctica
y tener realmente un mayor impacto en nuestras comunidades. La prevención del delito a través del diseño ambiental, aquí está una lámina que la sintetiza, tiene 5 principios básicos: vigilancia natural, reforzamiento territorial, control natural de accesos, mantenimiento, participación comunitaria, y busca reducir delitos de oportunidad, percepción de inseguridad y aumentar la cohesión comunitaria. Reduce violencia y delito. Si tienen poca plata, dirían los colombianos, y muchas ganas de trabajar, poca lana. Con eso tienen, para empezar, y transforman y está garantizado que se puede hacer. Es necesario aplicar un método de políticas públicas, bajarlo del nivel del país. Ya no basta decir que México, lo que quieran, no basta decir que el norte del país, el occidente del país o Jalisco, hay que bajar a cada municipio y sobre todo a cada localidad. Y a cada localidad a un nivel. Ese es un mapa de pobreza que se le ponen homicidios, no para especular si la pobreza, no, hay que decirlo con números. Encontramos diversidad, en algunos lugares sí la pobreza es un factor, en otros es la inequidad. Hay que llegar a un nivel de hexágono de 250 metros de radio para encontrar lo que en criminología se llama hotspots o puntos de alta incidencia delictiva. Solamente pongo un ejemplo. En México tenemos la cultura del tabique y de los módulos de vigilancia policial, que están abandonados, la mayoría. Están abandonados porque los ponemos donde el camellón está ancho, no donde está la inseguridad. En Nueva York, por ejemplo, las técnicas exitosas, por eso usaron trailers, porque la delincuencia se mueve. Y entonces de nada tiene que yo ponga aquí vigilancia de patrulla o lo que quieran, si acá es donde está el problema, y esto se va a mover una vez que yo intervenga aquí. Entonces tienen que ser estrategias flexibles. Prevención situacional, si alguien, ya con esto termino, me dice esa imagen donde tomé yo esa fotografía. Alguien que aventure una respuesta. Dos respuestas, una alguien dijo Santander y la otra barrio de Tepito. Primera gran pregunta, ¿por qué sabes que es Santander? ¿Dónde dice que es Santander? El logotipo. Bueno, esa foto estaba tomada en Madrid, pero pudo haber sido en Santiago de Chile, pudo haber sido en Bogotá, pudo haber sido en cualquier parte del mundo. Y está todo grafiteado, es decir, tampoco vamos a decir que esto es un problema de México, esto es un problema global. No somos exclusivos en tener problemas de inseguridad, entonces también ubiquémonos en un contexto global para analizar las cosas. Esta prevención situacional es muy sencilla, se las explico en 2 láminas. Dice que hay que tener convergencia en tiempo y en espacio de 3 cosas. Pongo el ejemplo del atentado terrorista. El 11 de septiembre del 2001 a las 8 de la mañana, un ofensor motivado, Osama Bin Laden, encontró un objetivo adecuado, que eran 2 torres. Y tercero, encontró la ausencia de un guardián capaz. Y no porque George Bush sea inútil, no. Sino porque siempre que haya un violador, un ladrón de autos, uno de robo a casa habitación, que encuentre a una víctima y alguien que no cuide eso, va a ocurrir convergencia de tiempo en espacio. Esta prevención lo que sugiere entonces son 2 tipos de medidas. Es una teoría y una metodología de reducción de oportunidades. No preguntas sobre las causas, no interesa saber si la persona tenía problemas psicológicos, si le pegaban de chiquito, si viene de una carrera delictiva. Es una técnica fría donde lo que le interesa es que no me hagas daño, ni a mis bienes ni a mis personas. ¿Cómo le hace? A través de 2 técnicas, de 12 técnicas, que le cueste trabajo al delincuente, que se incremente su riesgo de ser descubierto y si estas 2 fallan, que entonces lo que se lleve sea muy poco. Hay muchos ejemplos, les sugiero que se metan a profundidad a la prevención situacional y nada más les pongo 2 ejemplos. Esto es Roma.
y verán que lo que decía Estela, pues está cubierto de cámaras, de señales, y afuera hay muchos policías, están los carabinieri. Y esta es una joyería de Cartier, ahí en Roma, en una calle de Roma. Afuera hay todas las cámaras que vieron, hay policías, este local tiene alarmas, tiene una cortina metálica, tiene un vidrio blindado y además no hay joyas. ¿Vale la pena robarse esa joyería de Cartier? Bueno, no le pedimos a nadie, ni a la policía, ni al fiscal Nájera, que nos cuidara la joyería. Con medidas situacionales, de modificación del entorno, se logra reducir el 60% de los delitos patrimoniales. Y el Estado, el gobierno, puede dedicar esos recursos que ya no utiliza a perseguir e investigar los delitos más graves. Esa es la teoría y ha funcionado en varios países. Con eso cierro. No es un asunto de plata. Esta es una foto real, yo la tomé. Y para mí, si yo diera un premio a la prevención situacional cada año, sería esto en manera de trofeo de MTV. Siempre hay que preguntarnos cuál era el problema a resolver. No de antemano sabemos las respuestas, no. La pregunta siempre es ¿qué quiero resolver? Era un señor que tenía un consultorio, un quiropráctico, que las señoras clientas le robaban el papel. No los señores, las señoras. ¿Cómo así? Por una razón biológica. Las mujeres al hacer pipí usan papel y los hombres no, y tampoco se lavan las manos. Entonces, a mí me cuenta, entonces yo entro a su baño y veo esta foto y dije, tengo que tomar una foto. ¿Por qué? Es la prevención situacional. Primer principio, tienes que dificultar el objetivo. Se robaban el papel completo. Con un candado y una cadena ya no. Y luego alguien dice, sí, pero entonces se lo pueden llevar así. Y yo le dije eso. Y dice, no, pero es que yo alcanzo a escuchar el ruido de la cadena. O sea, aumenté las oportunidades de que la delincuente sea descubierta. Y tercero, si estas dos me fallan, que el papel que se lleve sea poquito. Y entonces, al final de cuentas, la implementación de la prevención situacional fue exitosa. Hay unas dos condiciones. Para que esta funcione debe ser sistemática y permanente. No se vale que hoy sí, mañana no, alcoholímetro nomás los fines de semana, en ciertas zonas de la ciudad. No, 365 días del año, las 24 horas del día. Y cierro con las dos láminas finales. Esto es experiencia, esto no está en ningún libro. Bueno, ahora sí está en un libro. Ahora está en un libro que se llama Programa Nacional de Seguridad Pública, que fue la metodología que yo me tuve que dar para tratar de responder a este reto. Tenemos la ley, ya está la ley, pero también ¿saben qué? Tenemos un jefe, que es presidente, alcalde, rector o lo que sea, que les da órdenes y tienen que cumplirlas. Y luego tienes gente a la cual se le va a aplicar la ley que no están de acuerdo o tienen intereses. Y entonces va a haber conflicto. Entonces, puedes tener leyes injustas y que estén mal hechas y ni modo que hay que cumplirlas, porque es la ley. Tienes directrices o órdenes que no necesariamente a veces son racionales. A veces la verdad son medias, arbitrarias. Yo iba a decir otra cosa más científica, pendejas, ¿no? Pero bueno. Y luego hay que consensarlas. ¿Cómo salvas esa situación entre lo que la ley te manda, lo que tu jefe dice y lo que los vecinos no quieren? El diagnóstico es lo único que nos puede ayudar a mitigar y a conceder. Y desde este tipo de espacios en el cual estamos es donde hacemos los diagnósticos.
O sea, vean la importancia que tenemos desde las universidades. Desde aquí somos realmente el centro. Ahora, ya con esto cerré. La siguiente es la despedida. ¿Saben qué me complica a mí la vida? Después de estar en todos los años y los lugares donde he estado, que el reto para mí se los pongo ahí y se los dejo a título individual. Dejen ustedes la etiqueta que traigan puesta. Se las dejo como universitarios, como funcionarios. Para mí el reto, y por eso decía, ¿qué sigue en prevención del delito? Es, no basta el conocimiento, ya lo tenemos. No basta la información que obtengamos de ese conocimiento. Para mí el gran reto es cómo comunicar eso. Sabemos que fumar causa cáncer y la gente sigue fumando, a pesar de las millones de evidencias científicas. Sabemos que a los niños que se deshidratan hay que darles vida suero oral, no Coca-Cola, no sidral o cualquier otro refresco de manzana, no, vida suero oral. Sabemos que nuestra dieta nos tiene obesos y seguimos comiendo grasas saturadas en miles de maneras. Va a salir esta guía del Banco Interamericano que preparamos con Sedatu y Macarena Rao de Pública Consulting de CEPTED. CEPTED para cómo aplicar prevención del delito de la violencia en su municipio. Ya pronto la liberarán al público. Y se acabó. Conclusión y mensaje final mío. Hay que hacer comunidad. Hay que acelerar el paso porque a mí lo que sinceramente me desespera de medios, de foros, de universidades es que como están descubriendo el tema apenas hoy, están replicando la información obsoleta de hace 15 o 20 años porque su única fuente de información es Internet. Si está en Internet, no es frontera, son lugares comunes. Y así no se transforman las realidades. Hay que meterse seriamente desde una institución académica de gran nivel como es esta, realmente a enfrentar con celeridad y con un plan estratégico las demandas sociales. O sea, basta de copiar ya y de fusilar y de andar picando. Ahora hay una proliferación de gente que sabe, y eso está bien porque es manifiesto el interés público, pero hay que hacerlo con método. Es la única manera en la que seguramente podremos salir adelante. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Arroyo por esta excelente presentación. Y a manera de breve resumen, empezaré diciendo pues que el doctor tiene 30 años de edad, ¿verdad? Así fue. 25 de experiencia más 30 años de edad. No sé qué. No, para nada. A través de esta presentación el doctor nos presenta el marco jurídico mexicano, el marco internacional, nos platica también de 6 puntos, 6 temas de los gobiernos locales que son necesarios e importantes, que tenemos que tener manuales, que tenemos que tener perspectiva de género, tenemos que incorporar tecnologías de información para la reducción del delito, tenemos que evaluar las políticas públicas, tenemos también las tendencias de evaluación del delito, nos habló también de paradigmas, nos dice que por supuesto que las políticas públicas deben ser integrales, que debemos pensar el delito, que aparte de pensar el delito se tiene que pensar en actuar sobre el delito, y de otros paradigmas también nos comentó la cuestión del nuevo modelo, que es la criminología administrativa, en donde hay una tensión entre un enfoque que es la seguridad como vigilancia y la seguridad humana, de la que hemos estado hablando en este foro. Y de igual manera nos plantea algunos retos a los que nos dedicamos a estos temas y nos dice que le apostemos a la prevención situacional con 3 tópicos muy claros, que es que, bueno, para bajar primero lo que dice la ley, nos plantea estos 3 tópicos, que es
trabajar en el espacio defendible, de igual manera en la geografía del delito y en la prevención a través del diseño ambiental. Por último, pues él nos comenta que el gran, creo yo, reto, así lo advertí, es el tema del conocimiento e información, pero sobre todo la comunicación. Es decir, que lo que sigue es, no basta con generar el conocimiento, sino el reto es en cómo comunicamos ese conocimiento y sobre todo hacer comunidad, que no es y no basta pues con replicar esa información que nosotros la estamos replicando desde hace 15 años, sino más bien hay que transformar la realidad. Pues muchísimas gracias al doctor Mario Arroyo y le damos este reconocimiento. Las instituciones que organizaron el primer Congreso de Seguridad Ciudadana, que a la letra dice, bueno, doctor Mario Arroyo Juárez, le agradecemos y se le otorga el presente reconocimiento por participar como ponente en este primer Congreso de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano con el tema prevención del delito de la ley a la práctica. Pues doctor, muchísimas gracias y esperamos verlo pronto de nuevo por acá. Y por último, le pedimos a nuestro amigo el doctor Carlos Ruiz que nos dé un mensaje. Muchas gracias Juan Carlos. En nombre de la Universidad de Guadalajara y de cada uno de los organizadores del primer Congreso de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano, agradecemos cumplidamente su asistencia a esta primera jornada al tiempo de convocarlos para continuar mañana, 4 de noviembre, en punto de las 9 horas en las aulas ampliadas que se localizan en la parte norte de este campus, a espaldas precisamente de la Rectoría del CUSEA. Sin más que agregar, reiteramos a ustedes nuestro agradecimiento y deseamos que pasen muy buenas noches.